Uno, ¿alguien más vio el video de previsión para deudores incobrables? Bueno, les recuerdo la importancia de dedicarle tiempo a esto. Irremediablemente, si no se ocupan, es un fracaso, y el fracaso implica suficiente y después quedar libre en la materia. No podrán decir que no se les anticipó esto y se le pidió solamente 40 minutos de su tiempo para 7 minutos y medio mirar el video y 30 minutos para resolver el cuestionario vinculado al tratamiento de incobrabilidades. Bueno, son decisiones que van adoptando y que espero no les traiga malas consecuencias a esos 51 alumnos que están en condiciones de aprobar el tercer parcial. Fíjense que hay 51 alumnos en carrera y solamente están 22 en las clases, y en la clase pasada estuvieron 16. No dedican tiempo a mirar el material, y bueno, veremos, ojalá les alcance el tiempo para poder aprobar. Aviso que el parcial, el tercer parcial, es el 4 de julio, en el horario que tradicionalmente veníamos trabajando, de 6 a 9 horas. Todas las otras características del parcial le comunicaremos la semana que viene. Vayan agendando el recuperatorio para los que no le den los tiempos y la dedicación en el tercer parcial. El recuperatorio es el viernes 10 de julio. Viernes 10 de julio. Se adelanta 3 días porque ya entramos en el receso invernal. Por lo tanto, el que no le alcance el tiempo, el 4, va a tener 6 días más, pero recordando que el recuperatorio solamente rinden los que, habiendo aprobado el primero y el segundo parcial, estuvieran ausentes o salgan mal en el tercero. Porque si en el tercero no le dan los tiempos y no pueden aprobar el tercero y ya salieron mal una vez, sea en el primero o en el segundo parcial, lamentablemente, tristemente, van a perder la materia. ¿Sí? Así que bueno, espero que aprendan a organizarse en sus tiempos. Esta unidad es muy pesada, dedicamos 4 clases a esta unidad. Fíjense que a las 8 le dedicamos una clase, y entonces estamos transitando la segunda clase de la unidad 9, donde además integra todos los contenidos del programa. Así que espero que administren mejor sus tiempos, y cuando se les pide que dediquen 40 minutos de su tiempo para ver un material y resolver un cuestionario en el aula, tengan la viveza, la habilidad de dedicar 40 minutos de su tiempo para poder entender mejor hoy los temas. Algunas cuestiones van a poder entenderla mejor, otras, y bueno, vamos a tener que seguir la semana que viene, partiendo de la base de que ustedes el 26, el viernes, están con un examen de álgebra. Supongo que todo el mundo está dedicándole a eso tiempo, supongo, y descuidando esto otro. Pero veremos a ver si esa decisión es realmente válida Sí, o es profe. Hola, desafortunada. buenas tardes. ¿Está? ¿Sí? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. El 4 de julio tenemos su parcial y tenemos recuperatorio de álgebra. No puede ser porque nosotros teníamos reservado esa fecha hace rato ya, así que vamos a... Ah, avísenle a los profesores de álgebra que no pueden. ¿En qué horario no, tienen el no, recuperatorio? no vi el horario, yo, al menos yo. No sé si otro compañero vio. Bueno, ya voy a hablar con la señora Raquel, pero nosotros teníamos el 4 de julio el tercer. ¿Ustedes sabían eso? Sí, profe, eso sabía. ¿Y no le dijeron a la profesora de álgebra ese pequeño detalle?
¿No tuvieron tiempo para hablar con la Yo vi en profesora de el aula que álgebra? decía 4 de julio recuperatorio. Yo vi que en el aula decía 4 de julio recuperatorio, pero no sé si es fecha vieja. Claro. Bueno, yo Creo voy que a está par. comunicarle a la señora Raquel del centro regional y usted avisen a la profesora de álgebra que tienen el tercer parcial avisado ya hace varias semanas, ¿no? Desde antes del segundo parcial avisamos esto. Lo que estamos cambiando ahora es el recuperatorio, en lugar de ser el 13, en lugar de ser el 13 de julio, pasa a ser el 10 de julio. ¿Estamos? Bien, gracias por avisarme ese pequeño detalle, así yo me puedo poner en contacto. Bueno, profe. ¿Está? Bien, aquí tenemos lo con el cual iniciamos las explicaciones el día lunes, sobre la necesidad de que nosotros estamos sobre el balance de comprobación de suma y saldo que surge del proceso contable, captación de datos, procesamiento de datos a través de la registración en el libro diario, el mayor, y el logro u obtención de los saldos contables de las cuentas en el balance de comprobación de suma y saldos. Ahora bien, habíamos dicho ya el lunes y lo repito ahora, esos saldos deben ser verificados. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos que esos saldos contables reflejen la realidad económica del ente o de la organización. Para lo cual, tenemos que comparar datos entre los saldos contables con información proveniente de terceros o con información proveniente de la empresa. Habíamos mencionado dentro de la información proveniente de terceros, vimos el lunes el proceso de la conciliación bancaria. Y también aparece las circularizaciones, justamente tiene que ver con el tema contenido del video de previsión para incobrables, que lamentablemente un solo alumno de los 51 con posibilidades de aprobar la materia de los 25 presentes, manifestó haber visto. Ahí hay un segundo. Lorena dice que vio el video también, ya son dos. Y Ayelen dice que los profes de álgebra dijeron que van a cambiar la fecha. Bien. Además, estos saldos de las cuentas deben compararse con la información proveniente de terceros. Esa información surge de procedimientos como arqueos, cuentos físicos, y la evaluación de la razonabilidad de los saldos. Concretamente, entonces, chicos, remarco la idea del lunes, los saldos contables, a través del proceso contable, obtenemos en el balance de comprobación de suma y saldos, deben verificarse sus saldos de tal manera que reflejen la realidad económica del ente. Para lo cual, después de hacer esta comparación de datos, sea con información proveniente de terceros o de la empresa, realizamos una serie de procedimientos de control que implicaría la necesidad de ajustes a implementar en caso de que esos saldos contables no reflejen razonablemente la realidad económica del ente. ¿Está? Por lo tanto, practicamos el procedimiento de control. Luego de practicar el procedimiento de control, tenemos que verificar que los saldos contables del balance, suma y saldos reflejen la realidad económica del ente de manera razonable. Si no es así, se generan los llamados asientos de ajustes. Por eso, chicos, en el día de hoy vamos a desarrollar el ejercicio número 11. Este ejercicio número 11 tiene por la particularidad de ser un modelo de parcial. Atención a los 25 que están presentes. Este ejercicio número 11 es un modelo de parcial. Así como están planteadas las cuestiones, que lo vamos a ver, va a estar planteado el examen que van a tener el 4 de julio.
Dice que balance de saldo ajustado, técnica para su confección, ajusta el cierre del ejercicio económico. Donde habla de que la empresa Los Modernos, sociedad anónima, un domicilio legal en Avenida Alvear, S50, Resistencia Chaco, se dedica a la compra-venta de repuestos al automotor general y el 30 de junio del 2017 presenta el siguiente balance de saldos. Importante tomar nota de la fecha de cierre del ejercicio económico cuando se planteen los datos del parcial. Y ahí hay un balance de saldos y con cuentas deudoras y acreedoras que surgieron del proceso contable. Bien, para poder elaborar la información contable que se va a brindar a los administradores de la organización, a los propietarios y a los terceros vinculados con la organización, como es la finalidad de la contabilidad, lo que tenemos que hacer es ver si cada uno de esos saldos, informados en el balance de saldos, reflejan razonablemente la realidad económica de la organización. Es decir, si el saldo con deudor de fondo fijo es de 2.000, efectivamente están los 2.000 pesos en efectivo. Y así sucesivamente con cada uno de los saldos de las cuentas del balance. ¿Cuál es el requerimiento del ejercicio? El requerimiento del ejercicio es que va presentando distintos procedimientos de control. Lo que solicita es registre los asientos de ajustes que correspondan al 30 de junio de 2017, y esto se va a dar tanto cuanto, a partir de los procedimientos de control que apliquemos, detectamos que no reflejen la realidad económica de la organización en forma adecuada. Cuando eso no se verifica, entonces se da origen al asiento de ajuste. ¿Para qué? Para que el saldo contable coincida con la realidad económica del ente. Y el segundo concepto es completar el balance de saldo ajustados. Tiene que ver con esta hoja de trabajo que voy a explicar también en la clase de hoy. Fíjense que estamos en presencia de un ejercicio similar al examen. Por eso queremos remarcarlo, por eso queremos que presten atención, y por eso es que yo le mandé por mensajería interna del aula, pero también envié a través del centro regional a la señora Raquel para que informe a todos los alumnos la importancia de asistir a la clase de hoy. Hasta este momento tengo 27 alumnos y un poquito más de la mitad de los 51 alumnos que están en condiciones de promocionar la materia. Es muy bueno esos 51 alumnos, pero las conductas que están teniendo de incapacidad de organizarse en los tiempos para poder dedicarle la materia me hacen sospechar que podría haber inconvenientes para que promocionen el próximo 4 de julio, particularmente porque no tenemos todo el tiempo del mundo, solamente dedicamos 2 semanas a esta unidad y ustedes tienen que dedicarle mucho tiempo para comprender y aprender estos temas. Bien, arrancamos cómo es el desarrollo de este ejercicio. Fíjense que luego de haber efectuado los controles, dice, de razonabilidad de los saldos, se detectó lo siguiente. Y va mencionándose, y así va a aparecer en el parcial, distintos procedimientos de control. Hackeo de caja, conciliación bancaria, créditos por ventas que surgen a partir de los procedimientos de circularización como procedimiento de control de los créditos por ventas, bienes de cambio, a partir del recuento físico como procedimiento de control, bienes de uso y deudas comerciales. Esto es lo que se detecta. Entonces, quiere decir que de algunas partidas o cuentas de balance de saldo, tendremos que ver qué procedimiento de control se efectuó y cómo, de alguna manera, refleja la realidad económica ese saldo o no. Y remarco y repito hasta el cansancio, si no lo refleja adecuadamente la realidad económica, da lugar a los llamados
asientos de ajustes. Fíjense un detalle, el primer procedimiento aquí es un arqueo de caja. Y la cuenta que está vinculada es fondo fijo. Fondo fijo que tiene un saldo deudor en el balance de saldo de 2.000 pesos. Después que encuentran el arqueo, ¿sí? Arqueo que era el recuento físico del dinero en efectivo existente en un momento determinado. En este caso solamente el dinero en efectivo. ¿Ya? Tenemos efectivo por 1.450, cheque diferido recibido 500 y comprobante de pago de librería 25 pesos. Y resulta que la empresa considera que si hubiera faltante de caja son responsabilidad del cajero. ¿Está? A ver si alguno de los que estuvieron el 16 que estuvieron el lunes, ¿sí? Porque hoy tengo 27, ya tengo 11 más que el lunes, no sé qué pasó el lunes, parece que quedaron cansados del Día del Padre, de tanto mimar a sus padres y no aparecieron el lunes. Los 16 que vinieron a clase el lunes, para el procedimiento de arqueo se requiere 3 saldos reconocer. ¿Me pueden decir, ya sea por micrófono o por chat, cuáles son esos 3 saldos? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Sería el saldo contable, saldo según arqueo y saldo real. Excelente, Lorena. Esos 3 saldos tenemos que reconocerlo e identificarlo. Ustedes me dirán cuál es el saldo contable. Por supuesto que los 11 que no vinieron el lunes están, si no leyeron la nota de cátedra, están más perdidos que Turco en la neblina. Bueno, esa es la consecuencia de no participar y después no leer el material. Ojalá los que no estuvieron en la clase el lunes hayan leído la nota de cátedra. ¿Cuál sería el saldo contable? Surge de la contabilidad. ¿Dónde está el saldo que surge de la contabilidad? Sería del libro mayor, el mayor de Exactamente, que general, aparece en el balance de saldos. el ¿Sí? mayor general sería. Que aparece y se vuelca en el balance de saldo. Por lo tanto, ¿cuánto es el saldo contable? Denme el importe. Sí, Juliana, surgen de los asientos. ¿Cuánto sería el importe? Saldo contable surge del libro diario mayor y está en el balance de saldos. Estamos hablando de la cuenta fondo fijo. Dije que era la cuenta relacionada con este procedimiento de control. ¿Cuál sería el saldo contable? Es el que figura en el balance de saldos, que informa el ejercicio. ¿Cuánto sería? 60.000 sería, profe. No, estamos hablando de la cuenta fondo fijo. 2000. 2.000. De- Lorena dijo que se requiere 3 saldos. ¿Sí? Por lo tanto, el saldo contable es 2.000. ¿Cómo está conformado el saldo real en la cuenta fondo fijo? Unidad número 8. Sería efectivo más los cheques diferidos, sería. De ninguna manera. Parece que no leíste fondo fijo todavía, Lorena. Estoy media perdida, profe. ¿Sí? No, sí leí, sí, pero no. En fondo fijo solamente hay un solo componente. ¿Cuál es el componente del fondo fijo? A partir del concepto. Son sumas de dinero destinadas a afrontar pagos menores. Por lo tanto, el único componente que tiene el Claro, fondo fijo es suma de dinero. claro, serían los efectivos nomás. Exactamente. ¿Cuánto tenemos de efectivo nosotros en el arqueo? 1.450 sería. Correcto. Segundo saldo. Saldo real. Para fondo fijo es solamente dinero en efectivo. Para caja o cobranza a depositar, ¿sí? Es dinero en efectivo y cheque de tercero a la vista. Para fondo fijo solamente efectivo. Entonces tenemos saldo contable de fondo fijo 2.000.
Saldo real de fondo fijo, solamente el efectivo, 1.450. ¿Y cuánto es el saldo según arqueo? ¿Qué tengo que sumar para lograr el saldo según arqueo? Sería efectivo más los cheques a la vista. Todo lo que encontré en el recuento de físico que hay en caja. Todo Claro. lo que encontré es efectivo, cheque diferido recibido y comprobante de pago de librería. Todo lo que encontré. ¿Cuánto sería Claro. el saldo de arqueo? ¿Cuánto? Y sería 1.450 más 500 más 25. Exactamente 1975. Entonces, acá identificamos los 3 saldos necesarios para hacer esta actividad. El saldo contable, 2.000, el saldo real, 1.450, y el saldo según arqueo, 1.975. Aquí tenemos tienen que quedar claro, particularmente para los 11 que no estuvieron el lunes, que el saldo de la cuenta fondo fijo debe quedar contablemente con el saldo equivalente al saldo real. O sea, el saldo contable de fondo fijo ahora es de 2.000, pero ya observamos que el saldo real es 1.450. Por lo tanto, ese saldo de 2.000 pesos que aparece en el balance de saldo no refleja la realidad económica del ente. Porque cuando fuimos al recuento físico arqueo del fondo fijo, en realidad había 1.450 pesos de efectivo. Por lo tanto, como no refleja la realidad económica, nos va a dar lugar a el asiento de ajuste. Otro detalle. Resulta que el saldo contable de 2.000 pesos, el saldo de arqueo es de 1.975 pesos. No coinciden, pues ante esta realidad, evidentemente estamos en presencia de diferencias de caja. Cuando el saldo contable, 2.000 pesos, y el saldo según arqueo, 1.975, no coincide, hay diferencia de caja. Y como se explicó el lunes, ¿sí? Esas diferencias de caja pueden ser faltantes o sobrantes. ¿Qué tipo de diferencia de caja hay cuando el saldo contable, 2.000 pesos, es mayor que el saldo según arqueo de caja? El saldo contable es mayor que el saldo de arqueo. ¿Qué diferencia de caja hay? ¿Faltante o sobrante? Faltante, profe. Faltante. ¿Sí? Yo había mostrado en la filmina, está en la filmina, qué pasa cuando el saldo contable es mayor que el saldo según arqueo, o al revés. ¿Qué pasa cuando el saldo según arqueo es mayor que el saldo contable? Y efectivamente, en este caso, cuando el saldo contable es mayor que el saldo según arqueo, estamos en presencia de un faltante de caja. Y el faltante de caja tiene 2 tratamientos contables. O se hace cargo la empresa de esa diferencia de caja faltante, reconociéndola como una pérdida, o le hacemos cargo, responsabilidad al cajero. ¿Cuál es la decisión que tomó acá la empresa? Está en el enunciado. Los faltantes de caja son responsabilidad ¿de quién? Del cajero. Del cajero. Por lo tanto, le vamos a descontar posteriormente al cajero de los 25 pesos por este faltante. Con toda esta información, ya podemos visualizar, primero, que había diferencias, segundo, que el saldo contable no reflejaba el saldo, la realidad económica del ente, por lo cual se generaba ajustes, y entonces vamos a observar cuáles son los asientos de ajustes que corresponde a este procedimiento. Vemos. Aquí están. ¿Se ve en pantalla los 3 asientos de ajuste que genera este procedimiento de control arqueo?
Tenemos Sí. 25 pesos de gasto de librería que no corresponde al fondo fijo, no se registró, lo registramos. Tenemos los cheques diferidos recibidos que no pertenecen al fondo fijo. Además, los cheques diferidos recibidos constituyen créditos, ¿sí? Para la organización. Y el faltante lo responsabilizamos al cajero y luego le descontaremos de su sueldo, lo cargamos a la cuenta anticipos al personal. ¿Está? Estos son los 3 asientos que generamos a partir de esta realidad que estamos observando en el fondo fijo. El ejercicio 3 de la guía de trabajos prácticos, que por supuesto no lo habrán hecho todavía, le aviso a los 11 que no vinieron el lunes, que hay una determinada cantidad de ejercicios que van a hacerlos solos, y que en caso de que quieran preguntar pueden hacerlo a través del aula o generaremos una quinta clase para la unidad 9 si es que tienen tiempo y disponibilidad el viernes 3 de julio, horas antes del parcial, si es que lo necesitan. Entonces, el tema sería que particularmente esto nos va a generar el arqueo de fondo fijo. El ejercicio 3 de la guía de trabajo práctico, que era esta clase que lo tenían que hacer ustedes solos, también es un arqueo de fondo fijo. Bien. ¿Pueden observar los asientos? ¿Ya tomaron nota o foto de los asientos de ajuste que esto se genera? Por el pago de los artículos de librería, por los cheques inferiores recibidos y por el faltante. En todos los casos, fondo fijo, ¿se debitó o se acreditó? En todos los casos, fondo fijo, ¿se debitó o se acreditó? Se acreditó. Muy bien. Ahí la sugerencia siempre es que hagan el mayor. Ahí van a poder ver el mayor de la cuenta fondo fijo, ¿sí? Tenía el saldo contable de 2.000 y luego se acreditó por 25.500 y después nuevamente por 25. ¿Está? Por lo tanto, allí queda reflejado el saldo ajustado de la cuenta fondo fijo en 1.450. Que justamente ahora sí, el saldo ajustado de fondo fijo coincide con la existencia en efectivo de la cuenta. Bien. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Tenemos el procedimiento de control arqueo, tenemos los 3 saldos que tenemos que identificar: saldo contable, saldo según arqueo y saldo real. Como el saldo contable no reflejaba la realidad económica porque el saldo, lo que había en el efectivo era 1.450, se derivó en ajustes. Presenté los 3 asientos de ajuste y está mayorizado la cuenta fondo fijo. ¿Alguna pregunta? Bien. O soy muy bueno explicando y ustedes me entienden a la perfección, o ustedes no entienden ni jota. Vamos a los dos extremos. O el profesor es muy bueno, o ustedes no entienden nada. Bueno, vamos a suponer que entendieron. Una vez que está el procedimiento de control realizado, los asientos de ajustes que dieron origen a ese control arqueo, y determinamos los ajustes, corresponde ir al balance de saldos ajustados. Ahí ustedes tienen 2 columnas del balance de saldo donde se repite todos los saldos de las cuentas, 2 columnas de ajustes debe y haber, y la columna de saldos ajustados. ¿Cómo se procede acá? Se analiza los 3 asientos de ajuste que se generaron y observamos que la cuenta fondo fijo se acreditó por 25, 500 y 25 más. Total 550 pesos. A su vez, se utilizó para los ajustes la cuenta gasto de librería, cheques diferidos recibidos y anticipo del personal.
estas 4 cuentas del ajuste hay que volcarlo al balance de saldo ajustado. ¿Cómo se hace? Bueno, tomamos primero fondo fijo, aparece primero. En los ajustes se acreditó 3 veces, sumamos el total, no lo hacemos 3 veces, sumamos el total, y lo cargamos por 550. ¿Esto qué quiere decir? Que la cuenta fondo fijo se acreditó por un total de 550. Cuando tengo un saldo deudor y un ajuste en el debe, resto ambos importes y el saldo ajustado seguirá siendo deudor porque es una cuenta patrimonial del activo y será de 1.450. Fíjense que en el balance estamos dejando como saldo ajustado 1.450 la cuenta fondo fijo, que coincide con la realidad económica que detectamos en el procedimiento de control arqueo de que había efectivo por 1.450. Lo dijimos, además hay otras 3 cuentas. Gasto de administración, librería, cheque diferido recibido, anticipo al personal. Busco esas 3 cuentas en el listado, el balance de saldo que tenía, miro una debajo de otra y no aparecen. Es lo que se hace para volcarlo en el balance de saldo ajustado. A la última cuenta que está cargada le tengo que agregar estas cuentas. Entonces tengo gastos de administración, librería, luego cheques diferidos recibidos y por último anticipo al personal. Ninguna de esas cuentas estaba en el listado original. Entonces vuelco debajo de la última cuenta.